de los compañeras y compañeros diputados que el día de hoy nos acompañan. La situación actual que vive México en cuanto al índice de aumento de feminicidios nos obliga como legisladores a hacer un análisis reflexivo para entender qué es lo que está socialmente pasando con los ciudadanos en general. ¿Qué ocasiona la violencia de género que actualmente se vive y sobre todo qué es lo que podemos hacer para frenarla y en el mejor de los casos para erradicarla? Sin duda alguna, sabemos que el feminicidio es una culminación de muchas ocasiones de violencia que empezó en casa o en una relación sentimental. Según la incidencia delictiva nacional reporta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto al delito de violencia familiar, en el año 2019 fueron 202.409 casos, de los cuales 6.661 corresponden al estado de Durango, más lo que hemos venido comentando, que son la mayoría los que no se denuncian. Esta violencia en contra de las mujeres lamentablemente comienza en casa. La viven nuestras niñas y nuestras mujeres en carne propia o a través de lo que ven a diario, el maltrato de papá hacia mamá, no necesariamente físico, sino también psicológico, que se da por medio de insultos, denigración, maltrato, que nuestras niñas y niñas ven y entienden a su menor criterio como algo que es normal de vivir. Como lo decimos cotidianamente, una niña que vive violencia, pues el día de mañana permite que la violenten. Un niño que vive violencia es generador de violencia. Hoy queremos cerrar una puerta más de la reincidencia y, ¿por qué no?, evitar los delitos mayores como el feminicidio u otro tipo de violencia contra algún miembro de la familia, que se da porque muchas veces con vacíos legales, duplicaciones o interpretaciones los agresores ni siquiera pisan la cárcel. Como ejemplo, el artículo 300 del Código Penal contempla y encuadra claramente el delito de violencia familiar. Un elemento de violencia familiar es la agresión física, la cual amplía lesiones que están tipificadas en el artículo 142, duplicando la norma. Estas lesiones previstas en el artículo 142 tienen penalidades diversas, pero en ciertas circunstancias las penas correspondientes son menores a la pena establecida para el delito de violencia familiar, lo que quiere decir que esta duplicidad de la norma beneficia siempre al agresor. Por lo que una de las propuestas que hacemos es derogar el artículo 142 para que de esta forma evitar darles alternativas a los agresores en nuestro estado. Asimismo, y considerando la fórmula para que salgan libres por supervisión provisional de la pena, es decir, sacando la medida entre la pena mínima y la pena máxima y el resultado es menor de 5 años, es posible otorgar dicha supervisión provisional al agresor, por lo tanto quedan en libertad. Proponemos establecer una pena mayor para cuando la víctima del delito de violencia familiar sea una mujer y que presente lesiones de las que tardan más de 60 días en sanar, o sea una mujer embarazada, o sea un integrante de la familia con alguna situación de vulnerabilidad, como un menor o un adulto mayor de 60 años, y con ello evitar que los agresores queden libres, exponiendo a mayor daño a mujeres, niños y todos los demás miembros de la familia. Es un hecho que todos podemos y debemos hacer algo para erradicar la violencia familiar, unos porque somos permisivos y otros porque somos vulnerables. Nos hemos convertido en víctimas de toda esta violencia que ha alcanzado a miles y miles de familias en nuestro estado. La violencia empieza en los detalles, muchas veces imperceptibles o que los tomamos como normales. ¿Y qué es lo que sucede a diario en las familias duranguenses? No hagamos la violencia algo normal, por lo contrario, erradiquémosla, fomentemos familias fuertes en el amor y en la solidaridad y sobre todo en el respeto. Recordemos que la familia es la base de nuestra sociedad, la familia es donde inicia una vida y el amor nunca termina. Por eso es bien importante que el día de hoy trabajemos fuertemente en este tipo de iniciativas y sobre todo que tengamos castigos más severos para quien comete este tipo de agresiones. Por su atención, muchas gracias. 68ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango, acuerdos que unen.